Perfecto. La bienvenida a todos ustedes a nombre de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud en la Hora del Neurólogo en TV Así Tu Voz, hoy miércoles 12 de enero del 2022. Nuestra invitada, la licenciada Patricia Moreno Santos, psicóloga, terapista, especialista en adicciones, que será presentada en breve por la doctora Kenia Félix. Una breve reseña sencilla, que siempre lo hacemos para los que entran por primera vez, que esta es una asociación hispana, incluye todos los profesionales de la salud, incluye psicólogos también, laboratoristas, médicos y enfermeras, fundada hace 33 años. Y es una institución no política, no religiosa y sin fines de lucro. El APSI es una institución que pretende ayudar a los inmigrantes a insertarse al sistema de salud de Estados Unidos y ser una voz de todos ustedes. Y TV APSI trae informaciones, trae conferencias de actualización y de eso se trata. Más informaciones sobre los programas de la asociación, las oportunidades de empleo, los cursos, los seminarios. Que decir que no es solamente oír las conferencias, sino enterarse de lo que estamos haciendo en beneficio de ustedes. Le presento el consejo directivo, que por razones de tiempo no destacamos los nombres, pero sí el doctor Eliezer Guzmán, que fue nuestro fundador, primer presidente hace 33 años, el doctor Bautista, el doctor Williams, y la doctora Frances Robles, que fue la primera mujer presidenta de esta asociación, y los demás son miembros del consejo directivo. En nuestro programa tenemos un programa muy básico que está ayudando a los profesionales a insertarse de manera rápida y ayudándoles a conseguir, a obtener certificaciones cortas como asistente médico, asistente dental, asistente de laboratorio, incluyendo salud mental. Eso es un programa de certificaciones breves, sencillas, pero le permiten aplicar para trabajo. Algunos anuncios rápidos de nuestra institución, recordándole que si usted es psicólogo, psicóloga, laboratorista, médico o enfermera, con la copia de su título puede convertirse en miembro de esta institución. Y una foto digital y el pago solamente de $100 por el año completo. Como ya estamos en un año nuevo, renovar los que se le ha vencido la membresía, siempre le recordamos eso como un recordatorio. Aquí hay una lista de todos los profesionales. Fíjense que hasta los odontólogos pueden ser miembros, incluyendo los veterinarios. Lo pusimos en letras rojas porque también tenemos veterinarios que hemos ayudado a echar para adelante en Estados Unidos. Pretendemos hacer un seminario, un simposio médico en Barahona en el mes de marzo, dedicado a turismo, a salud y un poco de actualización y un poco de lo que es la prevención del ACV en la República Dominicana. En mayo 2021 y 22 vamos a celebrar el Congreso número 16 de la asociación. Están invitados, si nos lo permite la pandemia, porque hace un par de años que no se celebra presencial, si se hace virtual. En este año queremos hacerlo virtual y también presencial, el 21 y el 22 de mayo. Están invitados, pero también vamos a estar en Filadelfia en octubre 29 y 30, celebrando el Congreso número 20 del Colegio Médico Dominicano y también del APSI que colabora con ese programa. Si usted no conoce o no lo sabía, cada miércoles, como el día de hoy, estamos en vivo y cada sábado a las 5 de la tarde. Miércoles a las 8 de la noche, un programa en vivo con conferencias muy variadas. Ahí está cómo hacerse miembro. Quiero pasar a la doctora Kenia Félix, pero antes de ahí, como un apoyo a nuestra invitada, que ha tenido la gentileza de traernos esta conferencia tan interesante, encontré esta cita de Confucio que dijo: los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Confucio. Así que doy paso a la doctora Kenia Félix para que presente formalmente a nuestra invitada, que así ella también pueda compartir su pantalla. Sí, muy buenas noches a todo el público de ATSE. En esta noche nos complace mucho tener una invitada especial. Ella es la licenciada Patricia Moreno Santos,
quien es máster en el tratamiento de las conductas adictivas de la Universidad de Valencia en España, y también es autora de algunos libros, entre ellos Jóvenes sin drogas y Padres con reglas, guía para padres y docentes en orientación, en orientadores de la prevención de la drogadicción. Ella es también psicóloga egresada de la Cornell Lawrence Fundación Universitaria, conferencista y tallerista en Colombia y América Latina, y cuenta con más de 10 años de experiencia en la modificación de conductas disruptivas frente al consumo de sustancias psicoactivas y modificación conductual en niños, niñas y también en adolescentes. Ella es creadora del programa de prevención selectiva basada en evidencia científica, Jóvenes sin drogas, Padres con reglas, implementando en instituciones educativas públicas y privadas. Es también coautora del programa de salud mental en el trabajo productivo, el cual busca asesorar y capacitar a las organizaciones en la construcción de sus políticas internas de alcohol y drogas. Actualmente realiza una investigación interdisciplinaria cuyo objetivo es reunir los campos de la salud pública, la criminología y la justicia penal, centrada en la prevención del consumo y tráfico de drogas en las Américas. En el día de hoy, la licenciada Patricia Moreno nos va a hablar sobre su experiencia en estos temas. Cabe destacar, muy importante, que ella es una experta en la prevención y manejo de adicciones en Colombia, con el entrenamiento recibido en España y con la autoría de los libros que ya mencionamos. En el día de hoy es un buen momento para hacer preguntas, todo aquel que le interesen las adicciones en una población muy importante, que casi no se habla de ello, en niños y también en adolescentes. Entonces, así que dejo con ustedes a nuestra invitada. Adelante, licenciada, el espacio es... Te robé mucho tiempo ahí en esa introducción y te agradezco muchísimo toda la amplitud y generosidad que tuviste al describir, pero sí, efectivamente, es un gusto para mí poder estar con ustedes y compartirles una pequeña parte de mi experiencia pragmática frente a lo que es el consumo de drogas, de pronto no desde una visión tan técnica, sino desde la percepción de la realidad práctica que se vive en una casa, que se vive en un colegio, que viven día a día las familias por un flagelo tan grande que es tener en su casa a un niño, a un adolescente o a un miembro de la familia que consume drogas. Entonces quiero que hoy me puedan permitir acercarme un poquito con mi experiencia a cómo es esa visión de atención que todos nosotros, los profesionales, desde cualquier campo de intervención, podemos llegar a dar esa mano amiga a esas familias que no tienen el menor conocimiento de qué hacer con esa situación tan problemática, porque de verdad es un flagelo que vivimos, es la real pandemia, yo le digo, es la real pandemia que estamos viviendo en nuestros hogares. Entonces, quiero que me permitan sumergirme y que por favor sea una actividad supremamente participativa. Siempre estoy muy de acuerdo y me encanta que participemos y entre todos intercambiemos conocimientos. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que podamos... Sí, claro, adelante. Para que podamos trabajar. A ver, luego. Ahí está entrando. Ahí viene. Listo. ¿La vemos todos? Muy bien, sí, perfecto. Listo. Entonces, hoy voy a hacer un acercamiento y quiero como contarles por qué surgió esta idea y esta necesidad de hacer un programa de padres para padres. Jóvenes sin drogas, padres con reglas, tiene ese mismo nombre porque si yo quiero que mi hijo, si yo quiero que un padre prevenga las drogas, tengo que primero entrar a capacitar, ¿cierto? Yo como profesional de la salud, sé que en nuestra sociedad, por lo menos en las Américas, América Latina, los padres tienen muy poco tiempo, de hecho también por eso es en las Américas, tienen muy poco tiempo para poder trabajar con sus hijos en la formación de padres que tienen que tener.
trabajan todo el día, tienen días extensos de trabajo, llegan a cocinar, entonces ponerle atención realmente a nuestros hijos no es tan viable. Entonces yo viendo esta necesidad empezamos a trabajar un grupo interdisciplinar, a mirar esa necesidad tan grande de entrar a generar como una actividad dentro de las escuelas para poderlas intervenir. Entonces hicimos este programa que interviene, se llama Jóvenes sin Drogas, Padres con Reglas. Intervenimos a los niños, niñas y adolescentes, intervenimos a los padres de familia e intervenimos a los docentes. Intervenimos a todas las personas que estamos involucradas en la formación y en el desarrollo de esa persona. Si nosotros me llega a mí un paciente individual y yo no sé cómo es su contexto, dónde se está desenvolviendo, pues no voy a tener de verdad la capacidad como psicólogo de intervención puntualmente en adicciones de saber dónde está la rama del problema. Yo necesito intervenir absolutamente todo. Entonces, como los programas de intervención son tan sumamente costosos y para drogas los recursos son tan completamente limitados, entonces vinimos a abarcar un programa que pudiese ser asequible para absolutamente toda la población estudiantil. Entonces creamos este programa, fue casi un año de trabajo intenso con el gobierno de España, porque también trabajamos con la universidad donde yo soy egresada, la Universidad de Valencia, España. De hecho, el director de mi maestría fue gran asesor en este programa y es el que nos hace como el prólogo de nuestro libro, del libro que yo publiqué, porque, digamos, necesitábamos que nos dieran como esa fuerza y esa credibilidad a unos jóvenes colombianos que estaban trabajando por la prevención de drogas, un tema que nadie trabaja. Los psicólogos buscan respetablemente, por supuesto, trabajar en otro tipo de situaciones, pero nosotros los que trabajamos con adicciones debemos de tener una tolerancia a la frustración súper alta, porque la cantidad de padres que desertan, la deserción que hay en las terapias son altísimas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener una tolerancia a la frustración muy alta para poder pues continuar con nuestra labor, que escogimos una labor supremamente agotadora. Entonces, en ese orden de ideas, cuando decidimos hacer este programa, lo presentamos al gobierno, el gobierno quedó fascinado. Y pudimos intervenir muchísimas ciudades en Colombia. Yo quiero que, digamos, lo que les voy a contar y cómo lo distribuimos sea como un acercamiento a todos los psicólogos con los que estoy teniendo acceso el día de hoy, o psicopedagogos, donde veamos cómo podemos enriquecer y aplicarlo en nuestros territorios. Pero les voy a dar como un global general de qué es, digamos, los temas más importantes que trabajamos, que están científicamente, por supuesto, validados y que efectivamente nos han generado gran éxito por los resultados que pudimos tener, que efectivamente fueron también validados. Y más allá de la validación y toda esa parte técnica, es ver la satisfacción de un padre que no tenía idea de cómo hablarle a su hijo, entrar a hablarle de las drogas y decirle, hijo, bueno, yo tengo que estar más pendiente de ti, sin que tenga muchísimo tiempo para intervenir con él, ¿cierto? O el chico que no tenía ni idea qué era el mindfulness o la meditación para poder conocerse un poquito más y entra a tener ese tipo de técnicas, ¿cierto? Entonces son una cantidad de herramientas desde la parte técnica que nosotros de una manera muy sencilla podemos entrar a trabajar sin caer en tecnicismos, porque ¿qué pasa en mi país? Un tecnicismo en el que se cae es que llegan a hacer una conferencia, les hablan, los niños están completamente dispersos, el profesional habla prácticamente solo y no hay interacción de nada, los chicos no retienen nada, no hay nada. Mientras que si nosotros les hacemos práctico el ejercicio, como por ejemplo una sesión de mindfulness, de meditación de la conciencia plena, donde los tiramos en el piso pragmático y los enseñamos a respirar, vean, profesionales, ustedes van a quedar encantados con las respuestas de los chicos. Se me pueden ir 2 horas y muchos se van a reír, pero si yo logro controlar eso, va a ser tan enriquecedor y satisfactorio para uno como profesional. Entonces, les voy a hablar como a grandes rasgos de qué y por qué utilizamos
estas temáticas tan necesarias si nosotros queremos hablar de intervención en adicciones en población de estratos, no sé cómo sea en sus países, pero de población de estratos socioeconómicos del 1 a estrato 6, desde las personas más pobres de campo a las personas económicamente un poquito mejor. Entonces, todos esos factores nosotros los tuvimos que analizar y llegamos a la conclusión de que estos temas eran los, digamos, dinámicamente fundamentales para intervenir adicciones. Entonces, en primera instancia, nosotros trabajamos con la tipología de la estructura familiar. La tipología de la estructura familiar en este momento está supremamente cambiante todo el tiempo. Hoy en día hay muchas mujeres con hogares monoparentales, ¿cierto? Una mamá con su hijo, entonces ya no está con él, si no está con otra pareja, o ella con otra, entonces familias reestructuradas, y hay un cambio en la dinámica familiar tal vez constante, ¿no? Entonces, nosotros para hablar de adicciones tenemos que tener súper claro con qué tipo de individuo estamos tratando, es decir, cuál es la familia a la que yo estoy tratando de llegar para modificar la conducta de la personita, en este caso los adolescentes, que está teniendo ese problema de consumo de drogas. Si yo logro controlar, por ejemplo, la estructura familiar de una mamá que es solita, no tiene su pareja y le toca trabajar por sus 3 hijos, y yo sé que ella le toca trabajar todo el día, no está en la casa, tengo que mirar cuál es la estrategia más rápida para enseñarle a ese niño a tener habilidades de autocontrol individuales y a la mamá herramientas de supervisión sin que tenga que estar ahí todo el tiempo y sin que llegue, como pasan muchas mamás, que eso sí pasa en hogares monoparentales, que llegan con una carga de estrés personal súper grande a sacarla con los chicos. Entonces también enseñarle a esa mamita o a ese papito a que hay que entrar a descargar. A cómo desde yo como docente de colegio, porque esto pues es enfocado en colegios, puedo ayudarle a esa mamá. Una de las problemáticas que siempre he dicho es que los profesores nos concentramos, y yo sé que es por la demanda de estudiantes, es en dar esas clases, ¿no? En matemáticas, español, inglés, y dar nuestra cátedra porque tengo que darla completa, porque es el currículum, porque es que tengo que, ¿no? Pero si yo como docente puedo generarle más habilidades a ese niño en control de emociones, en conocerlos un poco más, en que 10 minutos antes, todos los días de ingresar a la clase, vamos a hacer una terapia de respiración diafragmática, les voy a enseñar a respirar y a controlar su respiración. Son técnicas que me van a ayudar muchísimo, ¿cierto? Entonces, en ocasiones por el afán de hacer más, en ocasiones como profesionales, podemos caer en el error, ¿no? De no generar una empatía y no dejar un verdadero legado con esas personitas que estamos formando, con esa mamá que está tan necesitada porque trabaja todo el día, con ese niño que está solo y no tengo ni idea de qué es lo que pasa. Es su problema, yo no sé, señora, mira a ver qué hace con su hijo. Entonces, yo sé que nuestro trabajo de formación es súper agotador y los papás en ocasiones son malagradecidos y todas esas variables también las hemos analizado. Pero si nosotros entramos dentro el conocimiento de estas tipologías, de los modelos de conducta, va a ser mucho más fácil poder encaminar cuáles son estas situaciones que tengo que yo afrontar en mi aula de clase o que tengo que afrontar como terapeuta. Hay unos casos, miren, no sé si en otros lados, pero en Colombia hemos tenido algunos casos de niños de 9 años consumiendo drogas, ¿cierto? Niños de 9 u 8 años consumiendo drogas. Es algo que uno dice, no es creíble, pero sí pasa, sí es real. ¿Y por qué? Es por esa misma situación, donde nosotros como padres, docentes, nos concentramos a dar una clase, por ejemplo, el orientador de cada colegio con tantos chicos que tiene para intervenir,
pues no le puede poner atención a la mayoría, pero si a la mayoría, como tengo tantos chicos, les hago como orientador una sesión colectiva de mindfulness donde le pido ayuda a los profesores para que me ayuden a hacer una terapia una vez a la semana, se los aseguro que de 5 a 6 chicos de esos pueden entrar a buscar una regulación propia, porque hay que enseñarlos a conocerlos, a conocerse. Tienen que saber cuáles son sus fortalezas y eso lo hacemos desde chiquitos. Este programa es para niños desde 8 años en adelante. Entonces, es un trabajo agotador, es un trabajo amplio, pero efectivamente sí se van a ver los resultados. Por otro lado, esa por un lado. Los estilos de crianza. Yo como profesional en psicología le hablo a todos mis colegas que trabajan con adolescentes. Definitivamente yo necesito intervenir cuáles son los estilos de crianza. Acá les pongo como para que ustedes tengan, si quieren después les puedo hacer llegar las diapositivas, como los estilos de crianza que tienen. En el libro, porque nosotros en el libro publicado, este libro, nosotros se lo entregamos a cada padre de familia. Ellos tienen que llenarlo, les voy a mostrar. Yo sé que no lo podemos ver, pero por ejemplo, aquí sale, les muestro un poquito, los estilos de crianza. Entonces yo les enseño a él desde la practicidad, se los muestro así como negligente, autoritario, el tipo de padre democrático, el estilo de padre pasivo, autoritario, y yo les enseño a evaluar, se les enseña en el programa a evaluar cuál es su estilo de crianza. Entonces hay algunos se molestan, no, yo no soy permisivo, y yo, bueno, entremos a evaluar un caso puntual. Entonces nos van contando como un pequeño caso, y, sí, entonces acá leemos algunos ejemplos, por ejemplo, uno de los rasgos de comportamiento como padre demuestro altos niveles de afectividad y emocionalidad, permisivo, depende de cómo se vea. ¿Y cuáles son las consecuencias para mi hijo? Baja tolerancia a la frustración. Si yo le doy todo a mi hijo, entonces se frustra y ya tiene que ser todo como yo diga. Entonces, en este libro tuvimos gran hincapié en enseñarles a ellos y ellos lo llenan en sesión. O sea, se tiene que llenar el libro en cada sesión porque, pues claro, de pronto hay algunos temas complejos que nosotros les ayudamos y ellos, les aseguro, para los que vayan a crear un programa similar o de pronto les interese saber un poquito más, me quieran preguntar, ellos lo llevan a cada sesión súper rigurosamente y les encanta y llegan a estudiar. O sea, el padre llega a estudiar y los docentes también son súper pendientes y aprendiendo. Entonces, es también nosotros de psicólogos desarmarnos desde esa posición, yo soy el doctor, la doctora, no, sino ponernos no en igualdad de tranquilos, vamos a aprender esto, estamos hablando de una escuela para todos. Y es súper enriquecedor en el momento en el que ellos ven que no es esa formalidad del escritorio, de la oficina, no, tenemos que aterrizar la psicología un poquito más a la realidad que viven nuestras familias, porque en últimas son nuestras familias. Y en la medida en la que yo me pueda poner en los zapatos de ese papá que está sufriendo, de ese chico que está sufriendo en primera persona y no desde mi posición como profesional estático, claro, tú lo que tienes es una patología, sino desdibujarlos. Un profesor en mi maestría me decía, era psicólogo, me decía, tú puedes tener el 95% de conocimiento técnico y puedes aprender y decir la técnica y saberla aplicar perfectamente como técnica. Pero si tú no tienes ese 5 de intuición para saber cómo abordar ese caso, ahí quedó todo. Eres uno más del montón, ¿cierto? Yo puedo ser el más estricto siguiendo la regla, pero a la hora real, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito que esa persona modifique la conducta para que sea una conducta regular según la falla que él está queriendo cambiar, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, invito a mis profesionales colegas a que aterricemos, porque uno, pues tenemos todo tipo de compañeros, por supuesto, conozco muchos de mis colegas y con muchos he trabajado en la fundación,
y todos en últimas terminan diciendo, sí, bajémosle un poquito a esa, ¿no? Como supremacía profesional. Para ser excelente tengo que ponerme en el zapato del otro. Si yo me pongo en el zapato del otro, ser excelente profesional, ¿cierto? En vez de estar en mi posición como un título grande de la doctora con magíster en España, no, eso no me sirve es aterrizarlo en ese caso puntual, ¿no? ¿Y cómo lo aterrizo? Sabiendo la técnica desde lo que es el modelo conductual, ¿cierto? De intervención, y aterrizarlo a un lenguaje coloquial, aterrizarlo a un lenguaje un poquito más común, no completamente, un poquito más común para que la gente lo pueda procesar. Tenemos padres de familia completamente desescolarizados, que los chicos se sientan con su papá a llenar el cuerno porque no saben escribir, ¿cierto? Y eso nos dimos cuenta en uno de los pueblos a los que fuimos. Muy agradecido ese pueblo, de hecho nos llevaban hasta quesos, cuando quesitos para comer, para que, de agradecimiento, unos gestos que uno dice, vale la pena la profesión que estoy estudiando. Entonces, cuando yo le enseño, papá, usted está siendo permisivo, ¿sí? Por ejemplo, unos que bajaban de una mina de carbón y el papá tenía que internarse su fin de semana en trabajar, y bajaba y llegaba con el dinero y le daba al chico, le compró una moto y le daba lo que él quisiera, un chico de 16 años, claro, y entonces ya los profesores cuando nos reportaron el caso ya estaban presumiendo que el chico estaba consumiendo drogas porque lo encontraban con unos señores que vendían drogas a las afueras del colegio, ¿no? Entonces él, no, que mi hijo no, que mi hijo no. Cuando pues tenemos que intervenir y bueno, señor, bien, y entrar todo el proceso de reflexión. Entonces ya, cierto, todo eso es lo que nosotros tenemos que entrar a intervenir, y ahí es donde se les enseña a ellos cuál es su estilo de crianza. Entonces eso, profesionales de psicología, es obligadísimo para trabajar con lo que es prevención en adicciones con los papás, porque de hecho yo soy de las que digo que en muchos casos el problema no son los chicos, sino en su gran mayoría, sino es el estilo de crianza. El papá. Jóvenes sin drogas, padres con reglas. Si yo tengo reglas en mi casa, sin agredir, sin dañar a mi hijo, negociando, pero tengo reglas firmes y claras, posiblemente pueda sortear algunas situaciones un poco problemáticas. Pero si yo no tengo ni reglas, ni tengo normas, nada, por eso pasa el tipo de situaciones. Claro, los chicos pueden experimentar el consumo porque pasa, es normal, digámoslo así, pero que él ya se quede en eso, ya sí es falta de supervisión del padre. Entonces, por eso tenemos que estar siempre encima de los padres de familia, ahí, enseñándolos, educándolos, que aprendan a ver, que aprendan a percibir, no desde la agresión hacia los chicos. ¿Usted por qué me está consumiendo? ¿Usted dónde estaba? No, sino saber tener algún tipo de control y de reglas. Y para eso tienen que identificar que el mejor es el estilo de padres democráticos, llevarlos hacia la línea, así sea que él no sepa, hay que llevarlos hacia el estilo de padre democrático, firme, con reglas, pero amoroso, ¿no? Y viene, digamos, una tercera sesión, porque es que ahí es el otro, ¿no? Entonces está el papá pasivo, los tipos de comunicación, o el docente pasivo, que también nos ha pasado. Docentes muy pasivos o muy agresivos, o definitivamente pasados. La asertividad es buena, pero en ocasiones creo que también tiene que tener un nudo de las dos. Entonces, tanto de pasivo como agresivo, ¿no? Entonces, hay que mirar todos los puntos, ni el tanto ni el menos, ¿no? Hay que tener ese punto de equilibrio, porque en los estilos de comunicación sí hemos encontrado más que problema en los padres, en los docentes. En los docentes hemos podido encontrar el sarcasmo en tipos de comunicación que vendría a ser una medianamente agresiva. En ocasiones les hablan a los chicos con muchísimo sarcasmo, como con un doble sentido, y en varios estratos, niños estrato 6, los docentes estrato 6 son un poquito más, ¿no? Y con un doble sentido que el niño alcanza a entender, pero no dice nada por ese como respeto que le tiene, o termina diciendo mucho,
termina agrediéndolo, ya no aguantándose. Pero creo que desde mi percepción definitivamente lo que he visto de falla es en el ser maestro, es como, no sé si llamarlo así, que creo que sí, algo de arrogancia a la hora del ser maestro. Yo sé que el ser maestro en ocasiones es estresante, de hecho la mayoría de las veces, pero sí ese doble sentido, esas palabras como con doble juego, no educan. Entonces, ahí ustedes como profesionales de la salud, es importante que detecten esos pequeñas fallas que se pueden mejorar en los docentes, porque también le hacemos sesiones de intervención a los docentes. Y esa es una media que siempre logramos encontrar. En la mayoría de los casos, en cualquiera de los estratos, logramos encontrar, de hecho, más en los estratos altos, estratos 4 y 5, le encontramos un sarcasmo, porque como no lo pueden decir, digamos, la agresión, decírsela al niño, ¿por qué haces esto? Sino como, tú siempre terminas haciendo eso. Es que tú eres así, ¿cierto? Esas cositas que tal vez no les vemos importante, son muy importantes, ¿no? Y es lo que nosotros como profesionales tenemos que estar atentos a ayudarles a los docentes porque se naturaliza y es normal, no es que lo hagan de maldad, pero entrar nosotros a identificar para fortalecer la red de educación de esos chicos que están en nuestro colectivo de protección, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere dar alguna opinión? No los he dejado hablar. Es que me pongo muy enérgica cuando se trata de hablar de este tema. ¿Alguien quiere hablar? ¿Aló? Sí, pueden levantar la mano el que necesita hacer un comentario o hacer una observación. Continuamos. Así está levantando la mano el doctor Williams. Por favor. Sí, Claro vamos a que ver sí. si abre su micrófono. Abra su micrófono, doctor, ahí. Sí, dame un Sí. segundo. Ahí está. Sí, adelante, doctor. Yo no sé si ella quiere enfocar el asunto de los diferentes tipos de drogas, no solamente las drogas que duras o las que son no socialmente tan aceptadas, pero el alcohol sigue siendo el problema más grande en muchas sociedades y compite con la marihuana o la marihuana compite con el alcohol y luego las otras drogas en categoría superior. Pero, por ejemplo, ayer yo vi una persona aquí que comenzó a fumar marihuana cuando tenía 8 años y ya tiene 29. Sí. O sea que ese asunto no pasa en ninguna parte en particular, sino que pasa en todo el mundo. Y ahora con la generalización de la globalización, el problema es peor. Es peor. Es peor. Por eso nosotros, ¿me escuchan? Sí, 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 Por, sí. por eso nosotros en el programa, de hecho, le damos más relevancia a todos los factores que le estamos mostrando en estas diapositivas y le estamos dejando en el cuarto punto solamente el espacio para hablar de las drogas. Porque si yo puedo darle herramientas en la crianza, en el crecimiento de esta personita, posiblemente le dé herramientas para que, ok, tú puedes probar la droga, pero con todo el resto de herramientas, el tipo de paro democrático, los modelos de conducta, los factores de influencia, ¿cierto? Los factores de protección, todo eso lo tengo bajo control. Pero cuando todo el resto de canal, el 1, el 2, el 3 y el 5 fallan, el problema del 4 es todo. Es absolutamente todo. Por eso nosotros no hablamos, cuando hablamos de intervención, y ojo con esto, profesionales, nosotros no podemos entrar a un colegio a intervenirles y hablarles de todas las drogas. Tenemos que entrar a hablar de una. De una en una, los pasos son más grandes. Si la problemática del consumo, el consumo del alcohol, que lo tipificaban antes como el consumo de alcohol y drogas, o sea, lo sacaban de que era una droga, y no, es una de las drogas más letales. El daño gastroenterológico que causa es inmenso. La cirrosis que produce es una situación completamente desbordada. Pero eso no se le da importancia. El cigarrillo, claro, el cigarrillo hace daño, pero no como la marihuana, no.
esas drogas legales que generan tanto, pero tanto dinero, que desde acá, desde América, es que se ha dado un aval económico tan grande, es que nos está dañando y nos sigue dañando a nuestros niños. Efectivamente, si los chicos consumieran la marihuana, que se, a ver, ¿cómo decirlo sin que suene muy fuerte? La marihuana, sin ser genéticamente modificada, hasta podría hacer menos daño. Yo no estoy de acuerdo, lo digo, que un chico consuma nada. Pero, por ejemplo, la droga que consumen aquí, la marihuana que se consume aquí en América, los niveles de THC son inmensos, son casi el 20% superior a la que porque es sembrada en invernadero, a la que es sembrada naturalmente, que dura casi 6, 7 meses en su formación. Acá son 3, 4 meses y ya está. Entonces acá que digan que la legalización de la marihuana, bueno, vaya, químicamente sí hay un daño, memoria, atención y concentración, hay un daño inminente. O sea, las personas que conducen después de haber consumido marihuana o 12 horas, definitivamente tienen un daño y son los que más generan esos accidentes automovilísticos porque memoria, atención y concentración está completamente atrofiada. Quiero hacer otra aclaración porque el mito de que las drogas, que la marihuana es natural y que por lo tanto es todo está bien, que es natural y que la cocaína es natural, que todo está bien porque es una hoja y todo está bien, es mentira porque yo he visto personas dementes a los 30 años de edad o antes que tienen 15, 20 años consumiendo marihuana a gran cantidad todos los días. Y lo que le pasa con esos muchachos, generalmente son jóvenes, hombres, pero también pueden ser mujeres. Lo que le pasa es que les da un retardo intelectual y psicomotor que es increíble. No tienen capacidad para tomar ninguna decisión, no tienen función ejecutiva, no tienen función intelectual, no tienen problema, no entienden nada de lo que tú le hables. Y eso es por el resto de la vida, porque el cerebro ya se dañó. Así es. O sea, suene como suene, así es. Memoria, atención y concentración, imagínate para el aprendizaje. Muchos de esos chicos se sientan y definitivamente no dan en sus clases. No pueden dar resultados académicos, ¿cierto? Que se puede en edad temprana, por supuesto, porque el cráneo aún no se ha terminado de desarrollar. En edad temprana podemos intervenir y para eso son estos programas. Pero ya después de los 24 años, de hecho un poquito menos, cuando el consumo es superior, no es real. Ya tienen que darle, como yo digo, hay que entrar a darles calidad de vida frente al consumo, pero ya poder decir que una modificación de conducta, no lo creo tanto así. Es calidad de vida para que pueda tener un estilo de vida con la droga. Entonces, en ese orden de ideas estoy completamente de acuerdo. Por esa razón, cuando nosotros los que intervenimos el consumo de drogas puntualmente en adolescentes, que ese es mi trabajo, tenemos que trabajar en todo el resto de factores de protección, ¿cierto? Claro, hay que hablar, los chicos cuando se les habla de drogas hacen unas caras que... pero cuando entramos a intervenirlos de primera mano con los padres, con los docentes y todos, entramos a hablar del mismo tema y a hacer un circuito de conocimiento integral y acorde, articulado, es muchísimo más fácil. Claro, entre menos chicos podamos tener en cada sesión, es mejor, ¿no? Pero los programas que pagan, por lo que nos paga el gobierno, es para que podamos hacer intervenciones masivas. Entonces, sí, para los profesionales que quieran hacer intervención, ustedes pudieran enfocar o pagar más profesionales para que la focalización del grupo sociodemográfico a intervenir sea más poca, sería mejor. Y concentrarnos en lo que les estoy hablando y ya, es decir, hablemos de drogas, que es el cuarto punto, para mí es el menos importante, que ya hablar de la droga. Yo necesito trabajar en el resto y el resto son sobre todo padres de familia y docentes. Si yo logro intervenirlos a ellos, puedo canalizar muy fácilmente lo que voy a hacer con esa persona que está consumiendo droga.
Dentro de Pero todos los chicos que son tan tercos, hay muchos que son súper agresivos porque están consumiendo mucho tipo de drogas o ya están en un nivel de tolerancia cero al mundo, a sus padres. Cuando entramos a intervenir, primero es el factor de padres y docentes, la canalización termina siendo hasta enriquecedora. Tengo varios casos donde terminan llorando, terminan destruidos, sacándole ese dolor que tenía a ese padre de familia que no le perdonaba cuando le hizo y ahí se entran a desarmar y posiblemente entra la intervención individual que tiene un psicólogo clínico normal y que puede ya encaminar. ¿qué pasa con la estructura familiar? Porque la mayoría de esos muchachos viene de un lugar primario que o no existe estructura familiar o la estructura familiar que existe es completamente disfuncional. Y muchos de ellos lo aprenden en la casa La porque han mayoría. crecido de esa manera. Jóvenes sin drogas, padres con reglas. Es en la casa. Exacto. Es en la casa, donde tenemos un gran problema para nosotros poder intervenir. Por eso nuestros programas, a mis colegas, enfoquémoslos en la familia y en las aulas, intervenir aulas. No de ir a sentarme a dar una charla cuando tiene que ser un trabajo implacable, porque es muy difícil, no es fácil. Por eso ojalá les sirva de algo, porque esto a nosotros nos ha funcionado preciosamente, nos ha funcionado porque fueron muchos años de estudio, mucho tiempo dedicado a poder decir y evaluar qué era el mejor camino para ayudarle a esos padres de familia que sufren tanto y que a mí me duelen los chicos, claro, pero esos padres de familia me parece que pueden hacer. Sí, licenciada Alejandra Claro. había levantado la mano, no Por sé si... supuesto, Sí, Alejandra. adelante. Claro, Gracias, buenas noches, Adelante. doctora. Buenas noches. Quisiera saber en qué ciudades de Colombia se está llevando a cabo este programa. Estamos hablando de que estamos en Cundinamarca, estamos en Medellín, estamos en Cali y estamos en Bogotá. En Bogotá estamos en el 20 de julio. Estamos en todo el sector del 20 de julio, Molinos, Centro, Diana Turbay. Tenemos varios colegios en el Diana Turbay. Diana Turbay es una zona súper vulnerable, súper vulnerable. Es un estrato entre 1 y estrato 2 y el consumo de drogas allá y el expendio de drogas es supremamente complejo. También nosotros estamos entrando a Ecuador. Estamos entrando Doctora, ¿y hay posibilidades de pronto de extender este programa a Manizales? Nosotros trabajamos en alcaldías. Si nosotros tenemos el puente para poder hablar directamente con la alcaldía y presentarles este programa, mira, a donde nosotros lo hemos llevado, no hemos tenido un no. No hemos tenido un no. Entonces, si tenemos esas puertas, ese canal, por supuesto, muy bienvenido. Nosotros lo que queremos, ya ponemos el conocimiento, ya los profesionales van y hacen su trabajo y sé que les va a gustar muchísimo. Entonces, bueno, doctora, Alejandra, cuando finalice la conferencia, por favor, me puedes regalar los datos para tener acceso. por supuesto, Alejandra, te daré la página web, te daré pues todos los contactos de la fundación y cómo es que nosotros lo articulamos entre Estados Unidos y Colombia. Claro. ¿Vale? Bueno, muchísimas No, gracias. Muchísimo gusto para servir. compartiremos su teléfono también. Sí, Claro que sí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna opinión o quiere aportar algo? ¿Alguna otra experiencia o algo que Que a mí me encanta que hablemos todos porque entre todos intercambiamos conocimiento. Sí, creo que yo tengo otra pregunta. Por supuesto. Adelante. Sí, la pregunta mía es, básicamente, yo quisiera saber cuáles son los efectos, ¿verdad?, que podría causar el consumo pasivo de marihuana, porque se da una situación aquí en Estados Unidos, como todos saben, la marihuana es legal, o sea, todo el mundo puede fumar libremente. Entonces, sí, entonces, por ejemplo, yo vivo en un apartamento y los vecinos de abajo fuman constantemente y el olor sube a mi casa. Pareciera que fuera en mi casa que se consume. Entonces, ¿qué efectos puede traer esto a los niños,
a los adolescentes y hasta a uno mismo, porque realmente se siente como si fuera en mi casa que se está haciendo. Ya yo me he mudado 2 veces por esa misma situación. Se siente como si fuera en tu casa cuando es tan cerca y cuando es en apartamentos así. Entonces, ¿qué efecto podría traer esto? Porque de lo que yo he leído, de los conocimientos que tengo, sé que cuando es a nivel pasivo no es tan dañina como el cigarrillo. No, es lo contrario. Es más dañino. Es más dañoso. Es más dañino para el cuerpo. No, me refiero al efecto. No sé si usted me entiende lo que quiero decir. Me refiero al consumo. Por ejemplo, si alguien se fuma un cigarrillo delante de ti o cerca de ti, pues tú estás igual que el que está fumando, porque tú estás inhalando la nicotina, todo igual. Quiero saber si pasa lo mismo o peor con la marihuana con respecto a eso. Mira qué pasa. Al uso pasivo. Listo, ponme atención. Tú estás en tu casa y tú vives en un segundo piso. Sí. Y todo ese humo sube por el piso de madera hacia tu casa. Sí. Por un solo cigarrillo o por un solo taco de marihuana que se fumen y todo eso que sube a tu apartamento, se queda impregnado en tus paredes por 4 días. Sí. O sea, tú estás inhalando y tus pulmones se están viendo directamente afectados, y más porque tú no lo haces en primera persona, porque es que tú no estás metiendo el humo a tus pulmones, te estás emitiendo desde tus fosas nasales, ¿ves? Es muchísimo más dañino. Yo te digo, y más si tienes niños, tú tienes que irte. Tú tienes que irte de esa casa porque el daño es inminente. Te voy a contar un caso de una situación muy parecida a la que me estás contando. El señor, el esposo de la señora, él consumía marihuana, cigarrillo, a la vez tenía un revuelto súper alcohólico, súper problemático, sus hijos, su esposa. Él está en este momento normal y ella es diagnosticada con un problema de bronquial, una situación supremamente compleja en sus pulmones. Y ella nunca consumió, jamás consumió. Y siempre estuvo con su esposo en la casa y prácticamente tú es como si lo estuvieran fumando en tu casa porque sube para tu ambiente. Claro que entonces, sí. Y es supremamente delicado. Y ahí es donde uno tiene que mirar qué tipo de vivienda. Mira hasta eso, lo complicado que le pone a uno una situación de eso. Es ridículo. Es bien complicado. Y realmente no hay ningún organismo, porque yo sí estuve investigando cuando vivía en el otro lugar, no hay ningún mecanismo aquí que te proteja, que te regule. Los niños le da tos y le da muchos síntomas debido a esto. Claramente. Y tú no tienes ninguna defensa, ni cómo probar, ni ir a hablar de que la marihuana hace daño, porque, o sea, tú le vas a hablar a una gente de eso y tú estás en ridículo porque está legalizado. No, entonces eso es gravísimo, uno no sabe realmente cómo protegerse. Eso es evaluar el lugar donde uno va a vivir, todo. Muy bien. Muy bien, porque mira ese caso, y mira la señora el caso que te estoy diciendo, y la señora tiene su problema terrible y el señor como si nada, pues por supuesto también mal, pero imagínate. Entonces el pasivo, el fumador pasivo, el consumidor pasivo tiene unas grandes problemáticas. Entonces si tú tienes chiquitos, mujer, es hora de buscar. Claro. Está levantando la mano también la licenciada Mirope Guzmán. Mirope, puede abrir su micrófono. Adelante. Bueno, vamos con esta última y continuamos con el tema. Okay. Ya nos queda muy poquito tiempo. Sí, claro. Adelante. Gracias, buenas noches para todos. Mirope. Gracias. Buenas noches. Licenciada, yo quería preguntarle, en estos adolescentes, por ejemplo, que inician esa farmacodependencia desde niños, ya hablando de otro tipo de dependencia, porque yo he conocido casos, yo soy enfermera, conocí casos en mi ejercicio
de adolescentes ya consumiendo todo tipo de drogas, que iniciaron desde pequeños, a edad de 10, 11, 12 años, por conducta aprendida, de que ve, por ejemplo, a las madres tomando todo tipo de calmante, de analgésico, para cualquier dolorcito, un analgésico, y él inició así, tomando medicamentos para todo, ya cuando estaba adolescente, eso era una mezcla de pastillas que hacía y llegó a depender de drogas de todo tipo. O sea, el niño puede iniciar desde pequeños por conducta aprendida. Por supuesto. Recordemos que nosotros somos lo que hace el contexto de nosotros. Es como decía Aristóteles, nosotros somos una hoja en blanco que el universo escribe lo que quiera de nosotros. Entonces el padre escribe, por ejemplo, lo que quiera de ese niño. Entonces, si ese niño vio todo el tiempo y nunca hubo una corrección, nunca se le puso atención a eso, automáticamente el niño aprende. De hecho, podemos tener cualquier problema biológico, pero si las reglas y el estilo de crianza y el aprendizaje, lo aprendido, prima más y se hace correctamente, gana más que la genética. Gana más, ¿no? Entonces, el aprendizaje tiene todo que ver. Y vuelvo y repito, jóvenes sin drogas, padres con reglas. ¿Qué pasó con ese caso? En las situaciones en las que los papás debieron de haber supervisado en el momento en el que ese niño empezó a consumir, empezó a mezclar, ¿dónde estuvo ahí? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo ese docente que tuvo que detectar que algo estaba mal para remitir a ese niño? ¿Cierto? Todos tenemos que entrar a intervenir. No es la tarea de uno solo. Un papá con 4 hijos, imagínate. O sea, por Dios, eso es una tarea agotadora. Mientras que nosotros, los profesionales, tenemos que ir un poquito más allá de lo que nos pagan. Tenemos que, los que estudiamos esta carrera o las carreras del área de la salud, es porque amamos la humanidad y tenemos que dar más. Tenemos que esforzarnos a ver más allá de lo que nos dan esas herramientas de ver o que nos reportan. Tenemos que tener la capacidad para detectar y ayudar a nuestra sociedad. Somos nosotros los que tenemos el conocimiento. Un papá no sabe, un docente hasta también, qué difícil es con tantos chicos, ¿no? Entonces, por ese lado. Bien, entonces, en el 4, vuelvo y digo, más adelante podemos hacer otra conferencia donde ya hablaremos puntualmente de las drogas. De igual manera les puedo mostrar mi canal de YouTube, donde yo también les hablo de las drogas y los efectos en cada una de ellas y lo que nosotros hemos encontrado, porque en cada país la cantidad de sustancia y la pureza cambia. Entonces yo les hablo un poquito de eso en el canal de YouTube, les explico. Viene el gran importante que son los factores de riesgo y los factores de protección. Ese es el tema que tenemos que ahondar increíblemente. Eso es ya, mejor dicho, porque acá nosotros entramos y ese también está en nuestro manual. Nosotros, por ejemplo, acá les ponemos casos que nos pasan a los papás. Un ejemplo exactamente, que el chico no llega a la casa y cómo le debe responder. Es un trabajo largo, intenso, pero positivo. Entonces, factores de protección y factores de riesgo. En factores de protección y de factores de riesgo, a mí me encanta muchísimo cuando hablo con ellos hablar de los factores individuales. ¿Cuál es ese factor individual? ¿Ese niño sabe de resiliencia? ¿Ese niño sabe qué es meditación? ¿Ese niño sabe cuál es su estilo de personalidad? ¿Ese niño sabe meditar? ¿Qué es control de emociones? No, pero entonces sí sabe que tiene que pasar la evaluación de matemáticas, porque si pierde matemáticas se tira al año y entonces el papá lo regaña. Pero no tiene ni idea de identificarse cómo es él, cómo tiene que reconocerse. Esa es una tarea inagotable, que todos los días nosotros, o cada vez que con nuestros hijos, hay para los profesionales, para que empecemos a practicar, ¿no? Enseñarles qué es el mindfulness. Yo amo el mindfulness, me ha servido tanto y cada vez que yo lo aplico con los chicos es una vaina tan enriquecedora y a ellos les termina gustando porque es desarmarse con el cuerpo y la mente, ¿no?
Entonces, enseñarles a ellos a identificar y a reconocer sus emociones. ¿Cuáles son los factores familiares de protección y de riesgo? Como tú me decías, un factor de riesgo definitivamente es que el papá consuma, que la mamá consuma. Un factor de protección es una mamá que está pendiente, es democrática, bueno, dijo, ¿qué te pasa? Te he visto cambiando últimamente, estás como, ¿no? Va el profe, ¿cómo ha visto a mi hijo en estos días? Lo he visto como un poco raro, ¿no? Esos son factores de protección y también de riesgo. Los grupos de pares. Yo de verdad sí lo digo muy abiertamente y muchos no, de pronto no les gusta, pero ay, es que él verá con qué amigos anda. No, yo soy de las que digo que sí, dime con quién andas y te diré quién eres. Y sí, hay que saber con qué tipo de amigos está mi hijo. Necesito conocerlo, necesito que llegue a mi casa, que se me va un poquito para gastarle las 11, un chocolatico, unas galletitas, pero sé cómo es el chico, cómo puedo preguntarle cómo estás, hijo, y tu mamá y tu papá, sin invadirlo, porque yo, mijito, ¿y usted con quién vive? ¿Cierto? Entonces eso es lo que tenemos que de pronto también enseñarles a los padres de familia, contacto, con mucho tacto, pero llegando al fondo de cómo está la situación real. Y en el campo educativo y social, porque ve, o sea, los profesores, yo de verdad los admiro tanto, es que, Dios mío, tienen una tarea tan densa que están solitos. Y si él perdió el año, entonces tiene que responder y los papás y entonces al rector y entonces, ¿cierto? Entonces nosotros busquemos que hayan más psicólogos dentro de las aulas, peleemos por esos espacios dentro de los colegios, no que por cada 1000 estudiantes un psicólogo. No pueden hacer nada, necesitamos más profesionales de la salud mental para ayudarles a enseñarle a esos chicos qué es la salud mental, porque en últimas ni saben, porque es que no hay la capacidad. En últimas, un profesional por cada 1000 o por cada 500 estudiantes termina haciendo simplemente procesos ejecutivos, que no tiene tiempo para nada. Nada. Entonces, tenemos nosotros los profesionales capacitados es pelear y hablar y no, necesitamos más. Y con tantos profesionales que estamos saliendo cada año al mercado. Entonces, ¿cierto? Tenemos que esforzar a nuestros gobiernos a que, bueno, pongámosle atención a la salud mental, porque es que la pandemia real es el consumo de drogas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Como vemos en Kensington, está inundado de drogadictos, estamos hablando acá en Queens también, en Manhattan, y tampoco son personas muy adultas, ¿cierto? Y que están pensando, simplemente se llaman personas sin hogar. Y empezaron por una pequeña dosis de lo que sea. ¿Ves? Entonces nosotros somos los que tenemos esa autoridad ética y profesional para exigir, para hablar. Entonces es como una fuerza que les doy a acompañamiento inmenso porque nuestra labor como psicólogos es también agotadora. Yo, de verdad, y más en este campo. En pareja yo hoy me siento con una pareja y bueno, fácil, clínica. Pero en adicciones, Dios mío, es una resistencia supremamente alta porque de hecho ni se quieren sentar a reconocer que hay un problema de drogas. El colegio ni siquiera le interesa reconocer. Porque ¿cómo vamos a decir que acá hay un problema de drogas, no? Para que sus estatus no bajen. Y no es así. Hay que naturalizar una situación tan grande como la que tenemos y empezar a intervenir. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí, hay una pregunta de la licenciada Nieves Sosa. Nieves, si puede abrir su micrófono. Y luego el doctor Rosario. 21 horas. Buenas noches para todos. Qué placer Un gusto reunirme con usted, licenciada. Me encanta la idea. Cuéntamelo todo. He cogido un screenshot de esta parte porque quiero sí resaltar algo sobre esto. Quien le habla, Nieves Sosa, psicóloga, terapeuta familiar, y trabajé 10 años de adicción a droga y alcohol. Muchas cosas estoy bastante de acuerdo, pero en otras estoy un poco en desacuerdo. Ok, claro que sí. Sí. El programa Jóvenes sin Droga, Padres con Regla, es tan amplio, es como desarrollar una tesis. Mi segunda tesis fue de comunicación, cómo se rompe la comunicación cuando hay drogas.
específicamente cocaína y marihuana. Pero bueno, aquí lo que quiero resaltar algunas cosas. Los jóvenes actualmente están siendo muy arrastrados por el sistema, apoyado quizá en este momento por el gobierno de que quiso abaratar las drogas y quitarla a los que la venden para el gobierno facilitarla como él quiso. Bueno, aquí me voy a parar aquí, voy a hacer un ejemplo de un caso que yo trabajé aquí en este país, de una colega que me llama especialmente porque sabía que tenía un poco de conocimiento en esto, y ella crió 2 hijos solteros. O sea, ella madre y padre. Ok, bueno, O para sea, ayudar. quiero decirle que muchas veces padres ausentes crían hijos sin límites ni barreras. En el caso de ella estuvo presente, pero uno de los dos tuvo la oportunidad de probar la marihuana en la escuela y el otro rechazó la oferta por el bullying y la cosa en la escuela. El más grande la aceptó. Por algún tiempo estuve caminando con los 3. Me di cuenta que en el más pequeño había más valores que en el más mayor. Ahora bien, traje bastante material de Santo Domingo sobre los efectos secundarios de la marihuana en los jóvenes y en cualquier persona que la consuma. Por mucho tiempo él quería que la madre, como profesional de esta área, aceptara de que él la necesitaba porque era recreativa. Y caminamos en esto hasta que en un momento entendió de los efectos que causa y le pusimos muy de cerca muchos de los efectos que él había perdido con respecto al consumir la famosa marihuana recreacional. Ahora bien, el más pequeño continuó con los valores y nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Con esto lo que quiero dejar, con esto termino, de que muchas veces los valores que podemos como padre infundir a nuestros hijos, a veces depende del ambiente que les rodea. Esta madre con mucho esfuerzo pudo rescatar a su hijo, pero con valores, enseñándole valores y que no tiene por qué acceder a la multitud y dejarse arrastrar, siempre pegadito de él, sin abandono, o sea, sin ausencia de que había una madre. Puedo dejarle dicho a todos acá en esta conversación de que realmente es muy fuerte lo que nuestros hijos viven fuera. Afortunadamente los míos ya están adultos, pero es muy, muy fuerte criar en este sistema donde realmente tienen tanto y tanto y tanto de dónde tomar cuando hay padres ausentes. Te entiendo el punto. Vamos a seguir con la pregunta y luego la licenciada contestará porque estamos en contra del tiempo. Había levantado la mano el doctor Benjamín Rosario. Doctor, si puede abrir su micrófono. Adelante. Sí, adelante, doctor Rosario. Buenas noches. Un momento. Buenas noches, queridos compañeros, compañeras y sobre todo a la expositora, una persona especial, una exponencia magistral. Por favor, un minuto. Simplemente para decirle a Restituyo, me tengo que retirar, que tengo otra reunión. Sí, no hay problema. Sí, gracias. Ok, gracias. Bien, sí, adelante, Rosario. Felicitar a la doctora por su exponencia, a la licenciada por la exponencia. Yo soy el doctor Enildo Rosario. Me voy a presentar un momentico, me disculpan. Soy anestesiólogo, magíster en anestesiología y tengo un máster en el manejo del tratamiento clínico del dolor. Y quería agregarle algo con relación a la planta medicinal llamada marihuana. Hay una parte que tenemos que diferenciar. La marihuana como tal, desde el punto de vista del uso, como lo estamos tratando, pero también nosotros los médicos manejamos el pain management para manejo del dolor, utilizamos el cannabis para muchas patologías, dentro de ellas los dolores crónicos, los dolores que tienen que ver con parte neuropático, es decir, donde tenemos un nervio lesionado por un
tiempo determinado de 6, 7, 8 meses, un año, nosotros los médicos la utilizamos y nos apoyamos en la parte que está establecida bajo la ley, pero esto no implica que no se esté y que no se continúe trabajando con ella. Porque, por ejemplo, en los pacientes también que tienen problemas de epilepsia y todo eso, se utiliza también el cannabis. Y en otro tipo de patologías agregadas que se puede utilizar. Ahora, vamos a ver las dosificaciones que nosotros utilizamos para ese tipo de paciente, que en vez de crearle una adicción o crearle un proceso que vaya a hacer daño cognitivo, porque esa es la palabra. Ella es el daño cognitivo lo que mayormente hace o lesiona, porque la neurociencia está muy relacionada con la psicología. Por supuesto. De hecho, a mí me encanta tanto, y hay un libro inclusive que empecé a leer ahora, casualmente que estábamos en la Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona, y nos estaban hablando sobre el dolor crónico, y ahí nos mandaron un libro que se llama Inteligencia Emocional. Y la licenciada tocó esa parte muy didáctica, muy bueno. Y entonces nosotros tenemos que familiarizarnos y utilizar inclusive relacionar la inteligencia emocional en este contexto del uso de la marihuana. No sé si me interpreta la licenciada. Absolutamente. Y el problema es cuando es en exceso o cuando no es controlada. Pero efectivamente yo estoy de acuerdo con el uso de la droga, de la marihuana medicinal, por supuesto, porque tiene una dosificación específica para procesos específicos y no tengo ninguna queja ante ello. El problema viene a ser cuando viene a ser recreativa con respecto a los chicos. Lo que decía la licenciada, no recuerdo su nombre, perdón, Nieves la licenciada Nieves, estoy muy de acuerdo con ella. Tenemos que partir de que cada uno de nuestros hijos, no porque vengamos de la misma mamá, tienen que comportarse de la misma manera linealmente. Uno que otro se puede desviar y se desvían, pero son esos valores y esa fortaleza de padre, ¿cierto?, que viene a devolver a ese hijo al buen camino, ¿cierto? A la buena ruta familiar. Entonces, efectivamente sí, cada uno de nuestros hijos es individual, cada uno es particular y a cada uno tiene una vida por vivir. Él en un momento cayó, en un momento se equivocó, pero de la mano democráticamente de su madre, con una comunicación, con unos tipos de factores familiares fuertes, pudo encaminar y enrutar nuevamente. ¿Cierto? Entonces, en ese orden de ideas estoy también completamente de acuerdo contigo. Entonces, ya damos por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias. Hay dos preguntas más, licenciada, para cerrar, que habían levantado la mano y ahí terminamos. El doctor Juan Carlos Díaz y luego Karina, la doctora Mota, y con eso cerramos. Juan Carlos. Claro que sí, vamos. Sí, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Sí, muy bien. Licenciada, gracias por su intervención. La pregunta que le tengo ya no sería para responder aquí, sería, me imagino que para responder más adelante, y es precisamente por el tiempo, y es viendo cómo ustedes lograron todo eso que ustedes puso allá en Colombia. Yo vivo en República Dominicana y la realidad de nosotros es muy diferente a la de ustedes, y me interesaría sobremanera saber cómo ustedes lograron poder implementar toda esa mecánica en su país, cómo lograron comprometer las autoridades, las diferentes autoridades para poder llegar con ese proyecto. Por eso le digo que la respuesta ya sería, no sé de qué manera. No, claro que sí, podemos tener un intercambio, pero te lo digo así abiertamente. Sí. Este es un pliego gigante. Este panorama de esta diapositiva es el resumen pequeñísimo de lo que son las temáticas de intervención con los actores que son los padres, los chicos, y eso que con los chicos me falta ahí muchísimo, y con los docentes, pero es un pliego grandísimo, técnico, certificado y científicamente validado, que hay que mostrarle a nuestros gobiernos de que no estamos haciendo algo por hacerlo. O que no es algo académico, no es una tabla o 3 libros, porque no,
Es algo que de verdad está científicamente validado, ¿cierto? Tiene evidencia científica para poderlo implementar y lo aterrizamos en técnicas básicas, en técnicas reales, pragmáticas y no técnicas. Así es sencillo. Entre Gracias. menos técnico, mejor. Entonces, si quieres más adelante, podemos mirar cuál es ese paso a paso para poder presentar un programa gubernamental y cómo es que se logra tener, porque ya nosotros simplemente replicamos en cada uno de los gobiernos. Porque ya simplemente es cambiar el nombre del BID, porque ya en todos es un mismo proceso. Entonces tienes que estar muy empapado de la ley de tu país. ¿Vale? Entonces empápate de eso y con mucho gusto te asesoren lo que tú necesites. Gracias, licenciada. Y la última pregunta, la doctora Mota. Pues muy buenas noches. No es una pregunta, es solamente felicitar la gran labor que están haciendo allá en Colombia con este programa, porque realmente se necesita hacer un cambio en la sociedad. No solamente en el ámbito de las drogas, también, sino en la educación sexual. Y eso que ella hablaba del mindfulness, creo que es algo que deberían de darlo como una materia básica en el colegio. De acuerdo, absolutamente. Porque es tanto lo que el ser humano necesita de esto, de esta herramienta, y no la enseñan, uno la viene a aprender luego ya cuando uno está adulto, que realmente es algo muy maravilloso. Aparte de que en el República Dominicana tenían anteriormente, que se ha eliminado, creo, este programa, daban una materia que se llamaba moral y cívica. Y en esta materia había una canción que decía que la familia es una institución donde el individuo toma formación. Y creo que va muy de la mano con lo que usted lleva. Yo vengo de una familia que realmente diría que un modelo estricto, autoritario. Y realmente agradezco mucho a mis padres porque siempre hubo reglas y normas claras y que nos guiaron en la vida, a pesar de ver desvíos, uno sabía por dónde ir guiándose. Entonces, aquí en los Estados Unidos, actualmente, para los niños, las generaciones que van creciendo, realmente es muy cuesta arriba poder sacarlos por la vía que es. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Karina. Te agradezco Patricia, inmensamente. agradecerle su tiempo, Patricia. Fíjese que el tema es tan interesante que podemos durar la noche entera hablando. Lo sé. Y así el compromiso para invitarla con otro tópico parecido Por de aproximación al supuesto. tema también. Claro que Muchas sí. gracias. Gracias por su esfuerzo, por Doctor, el canal de YouTube de ella. Claro que sí. Escríbalo. Perfecto. O me Ya lo les pueden paso enviar. todos los datos. Les quiero agradecer a todos. Yo soy muy enérgica y pasional a la hora de hablar de este tema y no muy educadora. Les agradezco por su paciencia y espero que podamos tener intercambio de conocimiento más adelante, aprender también de ustedes. Les agradezco muchísimo por el tiempo y espero verlos pronto. Ya les mandaré a cada uno de ustedes todos los datos de la fundación para que estén en contacto con nosotros. Un abrazo para todos y muy, muy, muy feliz noche. Claro. Muy bien. Un abrazo.